¿Por qué una prueba tan dura? ¿Y por qué tenía que ser su hijo, su único hijo? En Génesis 22, del versículo 2 al 16, podemos ver un evento, una escena grandiosa, pero también triste y, si se quiere, un poco frustrante. Y es cuando Dios le pide a Abraham, después de tener unos años ya esa promesa que tanto Abraham había esperado, él y su esposa de Isaac, le pide que le entregue a su hijo en sacrificio. Si bien es cierto, sabemos que Abraham tenía otro hijo que era Ismael, pero Ismael no estaba dentro de la promesa de lo que era Dios le había prometido a Abraham. Habían querido tomar las riendas de esta promesa en sus manos y pues obviamente nada salió bien. Tiempo después fue Isaac quien fue de la promesa, pero ahora había un problema mayor, y es que Dios le estaba pidiendo a Abraham que se lo entregara. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿por qué un Dios haría esto? ¿Por qué Dios haría esto si Dios es bueno? ¿Por qué le pediría un sacrificio a Abraham de este calibre, sabiendo que Abraham era catalogado como su amigo, el amigo de Dios y también el padre de la fe? Pues es que Dios no quería en Abraham torturarlo, no quería hacerlo pasar un mal rato, amargarlo con esta decisión, sino quería hacerlo crecer. En pocas palabras, Dios quería refinar a Abraham, quería moldear su carácter. Y tú dirás, vaya manera de moldear el carácter. Pues sí, ese es el proceder de Dios cuando sabe que podemos soportar ciertas cosas, y más aún cuando sabe que después de esa circunstancia, de esa prueba, vendrán cosas más grandes. Así como el mineral, el oro o el metal es probado, o más bien es purificado a través del fuego. Ustedes saben que con el fuego salen esas aleaciones de metal que le quitan el valor al oro, y después de salir fundido de este proceso, obviamente su valor va a incrementar porque va a ser más puro. Lo que te quiero decir es que las circunstancias difíciles en nuestra vida no son para hacernos sufrir, sino para darnos más valor, para crecer y ser más valiosos. Ahora, tenemos dos decisiones que tomar cuando estamos en medio del fuego, en medio de la prueba. O me quejo y paso todo el día quejándome sin ver el beneficio de esto, sin tener el discernimiento de lo que esto está haciendo en mi vida, o por el contrario, decido entender la voluntad de Dios a través de estas pruebas. Así que esa mañana emprendió Abraham la obediencia más grande de su vida: entregar su hijo. Uno de los dos no regresaría al campamento, uno de los dos no lo vería más, su esposa Sara, su hijo, ¿sí? Así que emprendió esta aventura no muy agradable de 80 kilómetros hasta el monte Moriah, cerca de Jerusalén. Ahí era el lugar que se había dispuesto donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. ¿Usted se imagina lo que iba pensando Abraham en estos kilómetros? ¿Usted se imagina quizás ese contraste, esa preocupación, esa pregunta: ¿por qué Dios me está pidiendo a mi hijo? Pero también estoy seguro que en el corazón de Abraham estaba esto, y es: si Dios me lo dio, Él tiene el poder para quitármelo, ¿sí? Si tanto me hizo esperar por una promesa, pues la promesa vino de Él y Él se la va a llevar. Todo esto quizás habrá pensado de que esto había sido un hijo prestado, ¿sí?, por un largo tiempo, y que ya era tiempo de devolverlo. Todo esto lo pensó Abraham, pero en su corazón había el ánimo de obedecer. Abraham había sabido, no tanto a las buenas, que obedecer a Dios inmediatamente era lo mejor que podía hacer. Recordemos que Abraham se metió en muchos problemas por no esperar la voluntad de Dios. Uno de esos, Ismael. Otro de esos, cuando negó a su esposa, que decía que era hermana, aunque era medio hermana, pero dijo que era hermana, que no eran esposos, por temor y miedo de perder la vida, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones Abraham ya lo había llevado a entender y analizar de que con Dios no se juega, de que a Dios hay que obedecerlo, y de que si tanto me había bendecido Dios, lo menos que puedo hacer es obedecerlo, aunque parezca ilógico. A menudo obedecer a Dios no es fácil.
todos sabemos esto. Obedecer a Dios conlleva a dejar algo que a ti te gusta hacer. Y ahí es donde está el chiste de todo esto, de la obediencia. Y Abraham lo había entendido muy bien. Ahora, todas estas deberíamos preguntarnos cómo hizo Abraham para llevar el fuego. ¿Cómo hizo Abraham para llevar encendido? No sé si llevaría un carbón encendido o un pedernal para encender la leña. Sepan que ya iba la leña con ellos y que estaba ya el altar prácticamente hecho. ¿Qué faltaba? Pues el sacrificio. ¿Y el sacrificio quién iba a hacer? Isaac. Otra pregunta que suscita de este evento es: ¿por qué Dios pidió un sacrificio humano? Solo las naciones paganas hacían en estos tiempos sacrificios de niños, de humanos, lo cual Dios había condenado cabalmente en Levíticos 20. Pero la realidad es esta, y es que Dios no quería quitarle la vida a Isaac. Dios quería que Abraham sacrificara a Isaac en su corazón. Y esta prueba era para eso: desarraigarse de aquello que se había quizás convertido en un obstáculo entre la relación de Dios y Abraham. Ya quizás de pronto Abraham no oraba las 3 veces al día con Dios, no hablaba con Dios tan seguido. Abraham ya a cierta edad ya empezaba a mimar a Isaac, y quizás Isaac en su corazón se le estaba convirtiendo en un Dios, ¿sí? Dios no hace las cosas por hacerlas o para amargarnos la vida. Había un propósito con esto, pero también había un motivo que estaba provocando este pedido. Y quizás Dios quería que Isaac fuera sacrificado en el corazón de Abraham para entender que el único dueño de la vida y el único importante en nuestra vida debe ser Dios. También debemos tener en cuenta de que Dios estaba probando a Abraham. Y cuando Dios nos prueba, está fortaleciendo nuestro carácter. No tomen las pruebas como un castigo. Toma las pruebas como una manera de crecer, de sobrepasar la adversidad. Y Abraham entendió esto. Hay películas que nos muestran a un Abraham renegando y discutiendo con Dios al respecto, pero yo no creo que haya sido así. Yo creo más bien que Abraham sí en su corazón estaba confundido. Había una confusión. Había quizás una pequeña frustración, pero al fin y al cabo llegó al monte Moriah. Al fin y al cabo llevó a su hijo y estuvo a punto de sacrificarlo. Miren que Abraham, cuando el niño preguntó: ¿está la leña? ¿Está el fuego? ¿Está el altar? Pero padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el carnero para sacrificar? La respuesta de Abraham fue: Dios proveerá. Entonces, cuando Abraham ya estaba decidido a hacer esto, y cuando levantó la mano sobre el muchacho, una voz del cielo le dijo: Abraham, no lo hagas, no extiendas tu mano sobre el niño, porque ahora he comprobado que me obedeces y que no has escatimado ni siquiera a tu propio hijo para obedecerme. Dios comprobó de que Abraham era digno de confianza. Este mismo sacrificio lo íbamos a ver miles de años después con Jesús, cuando el mismo Dios se despojó de su Hijo unigénito para ser entregado por nosotros en esa cruz. Esa vez sí se dio como resultado del sacrificio, pero era como una escala que se estaba preparando y forjando ya para lo que se venía años, muchos años después. Es difícil darle a Dios o entregarle a Dios aquello a lo que estamos arraigados. Es difícil entregarle a Dios aquello que amamos. Pero cuando le entregamos lo que Él nos pide en obediencia, entonces sus bendiciones vendrán a nuestra vida. Cuando no necesariamente hablemos de una vida humana, sino qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que tiene el primer lugar en tu corazón, lo de más valor en tu corazón. Entrégaselo al Señor y verás cómo empieza tu vida a ser fructífera en Él. Ahora deberíamos preguntarnos: ¿te has negado a entregarle algo a Dios que te ha pedido? ¿Algo que está arraigado en tu corazón? ¿Te has negado a dárselo? Deberíamos reflexionar. Y si es así, debes empezar el camino a Moriah para entregarle lo que Él te está pidiendo. Y confía, porque Él proveerá. Gracias por reproducir este video. No te olvides de suscribirte, de darle like. Vamos a seguir subiendo este tipo de contenidos, reflexionando en la palabra de Dios y en cada situación. Gracias por reproducir. Coméntanos,
Comparte, dale like, nos ayudaría muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.